lo que quiero presentar hoy día es algo así como es la antesala a el desarrollo específico de una teoría materialista del lenguaje, o dialógica y materialista del lenguaje. Entonces voy a dar, por supuesto quiero llegar a eso, vamos a llegar a eso, pero voy a partir como de mucho antes. Metafísica, ser, existencia, nos vamos a remontar a ese orden conceptual, es decir, a como una ontología que se centra básicamente en la noción de ser vivo para situar una teoría del lenguaje. Yo en particular trabajo en parte, digamos, en asuntos de la filosofía y en parte en asuntos de la psicología, ¿no? Y en esa medida, el centro de mi atención, de mi interés, tiene que ver básicamente con el concepto de psique o ánima, que se dice del principio de los seres vivos. Y por lo tanto, en su fundamentación, si uno sigue como la tradición filosófica occidental, en su fundamentación una psicología, podríamos decir que se topa con, o se parece incluso a una biología. Es decir, cuando hablamos de lo psíquico, y a mí me gustaría ampliarlo de inmediato a lo cultural, creo que el modo de plantear eso ontológicamente tiene que ver con la biología. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es de dar cuenta de una teoría en el fondo materialista de la cultura. Yo digo del lenguaje como una forma prototípica de lo que llamamos lo cultural. Pero lo que voy a tratar de plantear se aplica para cualquier fenómeno cultural. O como se dice en la antigüedad, ¿no? Espiritual. Es decir, lo que yo quisiera esbozar, y en esto no voy a hacer nada de original, voy a seguir a varios autores que se los voy a presentar, es una teoría materialista del espíritu en el fondo. Como contexto bien general, yo voy a retomar una tradición de autores que plantea cada uno a su manera que lo real es una sola cosa, hay de un solo tipo de cosas reales, no hay de dos grandes tipos como son la materia y el espíritu, ¿no? Que es como una cierta tradición, por lo demás dominante hasta el día de hoy, que nosotros podemos reconocer en autores como por ejemplo Platón o Descartes, ¿no es cierto? Pero que a nivel como de conceptos prácticos es algo que está impregnando nuestro lenguaje cotidiano desde hace siglos, digamos, ¿no? Y eso gruesamente lo podríamos llamar dualismo, y que tiene que ver con una determinada concepción justamente del ser vivo como una entidad dual, en la cual habría que reconocer algo esencialmente distinto a lo corporal o material. Entonces lo que yo quiero hacer es seguir algunos autores que plantean una visión diferente, plantean un monismo. Es decir, el ser vivo no sería una amalgama de dos cosas, digamos, sino que sería una sola forma de ser. Es más, estos autores en general, yo diría que coinciden, si no explícitamente, al menos implícitamente, en la idea de que todo lo que hay, ¿no es cierto?, es una sola cosa. Podríamos decir gruesamente, ¿no es cierto?, como según una expresión de sentido común, ¿no es cierto?, el universo, ¿no? Pero queriendo decir simplemente todo. Y ese todo es una sola cosa, pero al mismo tiempo es múltiple. Imagínense un río. Un río, en cierto modo, es una sola cosa, un solo torrente, ¿no? Pero, y uno puede ver ahí claramente si es que este, ¿no?, río tiene agua, obviamente, y pendiente, etcétera, un flujo, una corriente. Y sin embargo, uno también puede
distinguir algo así como subcorrientes dentro de una corriente. Del mismo modo se pueden distinguir entre seres vivos dentro de la corriente general que podríamos llamar el movimiento de la materia. Básicamente los autores que yo voy a mencionar son todos en cierto modo herederos de Heráclito, que voy a simplificar mucho las cosas, no me voy a detener en este autor, simplemente lo nombro como antecedente. Sirve de base para que especialmente autores en los últimos 100 años intenten hacer una arremetida, digamos, contra el dualismo, recuperando un autor pre-aristotélico, muy antiguo, ¿no? Y que básicamente sostiene, dije que voy a ser como medio hiper simplista en esto, pero sostiene que lo que existe es devenir, no sustancias, cosas o entes. Esto es algo que en cierto modo es fácil de entender, pero también es difícil, porque es fácil de entender, por ejemplo, desde la ciencia moderna, que todo está cambiando, o que no hay sino movimiento, cuando uno se pone a analizar, ¿no es cierto?, y a comprender en qué consiste aquello que parece más estable y que se nos presenta como una cosa o una entidad bien definida, ¿no es cierto? Nosotros fácilmente podemos entender que en verdad no hay nada muy definido, estable y acabado, sino que es algo que está siempre en proceso, aunque sea algo, por supuesto, inerte o muerto. Pero tiene algo de complicado el planteamiento de Heráclito, así por lo menos lo hace ver Hegel, el gran traicionero de Heráclito, a propósito que fue mencionado hace un rato, puesto que lo que sostiene Heráclito tendría una implicancia problemática para nuestra manera de comprender cotidiana, por lo menos, sino a veces científica, y es que no existen relaciones entre cosas, puesto que no existen cosas que se vengan a relacionar, sino que solo existen relaciones. Pero uno insiste, bueno, pero ¿relaciones entre qué? Esa objeción, ¿no es cierto?, las relaciones entre qué, lo que hace es exigir que haya un algo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, actúe o se relacione, ¿no?, un sujeto o una entidad. En la tradición de Heráclito, digamos, tradición entre comillas, porque en realidad digamos que Heráclito constituye, yo creo, más bien como una especie de residuo no elaborado de la filosofía, ¿no? De hecho, lo que conservamos son unos fragmentos realmente poco sistemáticos. Pero básicamente la idea es que hay movimiento, no cosas que se mueven. Incluso aquellas cosas que se mueven son a su vez, ¿no es cierto?, analizables o descomponibles en movimiento. Ni siquiera es que haya fuerzas, ¿no? Las fuerzas ya son abstracciones con respecto al movimiento concreto, material. Movimiento que no requiere tener la forma específica del cambio de lugar. Movimiento se entiende como un cambio continuo, por ejemplo, puede ser de color de algo, cambio de cualidad en general. Una de ellas puede ser la coordenada espaciotemporal. El punto es que es un cambio continuo, no un salto, por ejemplo, de blanco a negro, sino un proceso de transformación, metamorfosis, ¿no es cierto? Heráclito usaba la palabra devenir, ¿no?, que a mí me parece que conserva, por muy coloquial que sea, todavía una fuerza importante porque devenir se dice principalmente en la forma de un verbo, algo deviene, ¿no? Y que uno diga que lo que existe es primeramente algo que tiene la forma de verbo, no de cosa, eso, o de proceso en vez de estado, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo que se enfatiza
en la tradición de Heráclito. Voy a mencionar a tres autores de corrido que son los que sostienen una determinada ontología que quiero resumir. Uno de ellos es uno de los padres de la psicología, William James. Él es filósofo, pero tiene una bajada, digamos, hacia la ciencia en general y la psicología en particular. Psicólogos en ese tiempo no habían, así que tenían que ser siempre de otras disciplinas en realidad, o de la fisiología, ¿no es cierto? O en este caso de la filosofía, también de la antropología. En particular lo que hace James, me parece a mí, es recuperar por primera vez de manera radical a Heráclito para una teoría de lo psíquico, que sostiene que, yo voy a ponerlo en mis palabras, por supuesto voy a volver a pecar de simplista, y tampoco voy a usar las palabras técnicas de cada uno de los pensadores que voy a señalar, porque si no sería muchas jergas, digamos, mezcladas. Básicamente lo que sostiene es que la experiencia, le interesa por cierto a James entender la experiencia humana, no cualquier otra forma de experiencia. La experiencia la entiende James como un flujo, igual como se entiende en Heráclito el devenir, ¿no? Llámese este pensamiento, conciencia o experiencia, como lo estoy poniendo yo. Lo psíquico consiste siempre en un estado de movimiento y nunca, por decirlo así, en un estado fijo, por mucho que reflexivamente, ¿no es cierto?, o incluso por medio de representaciones, nosotros podamos representarnos o graficar, incluso dibujar el movimiento mediante esquemas estáticos. Por ejemplo, trazando, no sé, por la trayectoria que cubre un móvil, ¿no? Entonces yo tengo un dibujo, pero ese es el dibujo abstracto, digámoslo así, antes o después de el movimiento mismo. Pero el movimiento mismo tiene una naturaleza muy peculiar, y es que en esto voy a proseguir de inmediato con un autor coetáneo con James, que es Bergson, que también contribuye a la psicología, también desde la filosofía, ¿no es cierto? Ahí yo puse uno de sus textos importantes como referencia. En particular, bueno, son muy convergentes ambos planteamientos de James y Bergson. Y la idea general es que la experiencia consiste siempre en un despliegue temporal. Que la experiencia no es necesariamente representar algo, ¿no es cierto?, sino que la experiencia es una forma de devenir. Entonces la cuestión que se plantea filosóficamente es cuál es la forma particular de devenir que podemos llamar experiencia humana. Más adelante, este es el primer paso de mi argumento, son dos, ¿no? De la idea de devenir a la idea de experiencia. Luego nos vamos a preguntar cuál es la forma particular de devenir que llamamos cultura o lenguaje, ¿no? Esos son como los dos pasos.